Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. Como me han presentado ya, voy a hablar sobre el ordenamiento jurídico y la cibercriminalidad. El ordenamiento jurídico es un tema muy ambicioso y muy extenso, por lo que, dentro de la terminología ciber ocupa muchos gigas y dentro de la terminología humana o jurista utiliza muchas horas y semanas de exposición. Por lo que, pasaré a examinar concretamente la regulación en el Código Penal. Pues bien, antes de empezar quería pedir disculpas, puesto que soy bastante novatilla en este mundo y ello, desde que empecé a trabajar en DLT Code, me siento como Alicia en el País de las Maravillas. No sé para qué utilizan las cosas, qué es esto, y a mi pobre jefe le llevo machacadito preguntándole, por favor, tradúcemelo a un idioma que lo pueda entender. Así, la finalidad que tengo con esta exposición es poder traducir al mundo el ordenamiento jurídico, la regulación en el Código Penal, para que lo podáis entender. Antes que entrar en la materia hay que tener en cuenta la realidad social. ¿La realidad social cuál es? Que los usuarios con sus dispositivos electrónicos vienen a realizar todas las operaciones, ya sea con el ámbito privado o con el ámbito público, mediante la red, ¿no? Ya sea contratar seguros, contratar en la banca, realizar compras introduciendo los datos de las tarjetas de crédito, ¿no?, para realizar las compras, y por otro lado con las administraciones públicas. Esto ya se plasma con la Ley 39/2015 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, muy ambiciosa ella, que quería que las relaciones con las administraciones públicas se realizara todo por vía de sede electrónica. En el artículo 14 se establece que sujetos deben de hacerlo de forma obligatoria y que sujetos pueden optar o no a realizarlo por vía de sede electrónica. También se establece la interoperabilidad de las administraciones públicas y supone un gran esfuerzo de seguridad y de recursos para que la protección, ¿no?, de los datos, los documentos, pero en el ámbito doméstico, donde el ciudadano tiene en sus dispositivos electrónicos los datos, los documentos, que los va transfiriendo tanto a las administraciones públicas como al sector privado, esta protección está como más escueta, ¿no?, más reducida. Con el COVID, la tendencia que hay, pues cada vez más, obviamente, ha sido el boom de utilizar la red para todo tipo de gestiones y en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se establece en la acción tercera una serie de medidas que van encaminadas a que los operadores jurídicos realicen una serie de conductas tanto de prevención como de protección de los derechos y deberes, de los derechos de los ciudadanos en materia de ciberseguridad. Ahí las tenéis. Especialmente un refuerzo en la tipificación del Código Penal, pero también en la investigación y perseguibilidad de estos delitos. Y por ello es importante ver qué delitos existen en el Código Penal. ¿Quiénes son los operadores jurídicos? Los operadores jurídicos, todos sabéis más o menos quiénes son. Por un lado están todos aquellos que están en una sala, ¿no?, que desde el abogado, el fiscal, el letrado de Administración de Justicia, el juez, y por otro los que investigan, ¿no?, los departamentos especializados en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, incluso en el ámbito privado, que muchos hackers hacen periciales y hacen periciales para la persecución de estos delitos, para que luego sean condenados, aquellos que atenten a la seguridad ciber. Estos operadores jurídicos, para poder castigar, perseguir o atender a qué conductas están atentando a la ciberseguridad, tienen como instrumento, ¿no?, como herramienta de trabajo, la legislación. Y legislación en materia de seguridad hay por un tubo. En este caso, de hecho, hace nada, la Ley 6/2020, en materia de acreditación de espacio seguro, aprobaron una ley. Ahora con el tema COVID se está aprobando un montón de leyes para proteger este tipo de ámbito. Pero explicar todas ellas, como os he dicho, nos llevaría mucho tiempo.
Así pues, pasemos a lo más importante, la Constitución. La Constitución, en el artículo 18, establece la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, el secreto de las comunicaciones, y al constituyente en 1978, que no creo que fuera consciente del alcance que llegaría al mundo ciber, ya determinaba que la ley debía de limitar el uso de la información, puesto que veía que era muy vulnerable estos derechos fundamentales. Por otro lado, el artículo 17, que se reconoce la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Cuando hablamos de seguridad, no solo debemos de atender a que la seguridad sea una seguridad física, es decir, la seguridad de la calle, donde queda plenamente claro que, que existe una protección y, por tanto, también los ciudadanos son bastante cautos al respecto, ya que encontramos pues, la policía, ¿no?, las señales de tráfico, tal. Los ciudadanos son muy conscientes que deben de protegerse. En el ámbito de la ciberseguridad, esta actuación por parte de los poderes públicos existe, pero realmente el ciudadano no se percata y, por tanto, no se protege ni es tan precavido para prever cualquier tipo de ataque del mismo. Bueno, la última ratio que tiene el Estado para proteger los derechos fundamentales anteriormente mencionados es el Código Penal. El Código Penal es el instrumento que castiga y sanciona de forma más grave aquellos atentados que se hagan a estos derechos. Hay que tener en cuenta que el legislador, cuando desarrolla, en la última modificación en 2015, cuando introduce más delitos, más ciberdelitos, no establece un bloque de forma conjunta, de forma sistemática, donde se recojan todos los ciberdelitos, sino que los regula en dos bloques. Por un lado, los recoge dentro del capítulo 9 de los delitos de daños y, por otro lado, del capítulo 1 del título 10 en el secreto de las comunicaciones. Vamos a ver que existen el mismo tipo de conductas, pero en una se atiende a la conducta, la finalidad que persigue, y en otra el resultado producido, es decir, los daños. Antes de pasar al examen de cada uno de ellos, para que veáis la poca conciencia que existe por parte del ciudadano, en el caso del allanamiento del domicilio, que está castigado en el artículo 202, únicamente se castiga el hecho de violar el domicilio, es decir, entrar en un domicilio sin el consentimiento de su titular y mantenerse en él. En cambio, cuando hablamos de la inviolabilidad de los datos, en este caso es necesario que se vulneren las medidas de seguridad. Es paradójico que en el caso de inviolabilidad del domicilio el ciudadano sí que conoce que debe de protegerse y por ello tiene cerraduras en las puertas de las casas y en las ventanas, incluso sistemas de alarmas, videovigilancia, y en cambio en sus sistemas informáticos, donde tienen recogido todos sus datos y todos los documentos que posteriormente hace gestiones con los mismos, no tiene esas medidas de seguridad porque desconoce, el usuario de a pie desconoce el atentado que existe sobre los mismos. Bueno, aquí, vale. En lo que respecta a la regulación, nos había indicado que existe como dos bloques de regulación del mismo. Por un lado está el artículo 164 y siguientes, que atiende a todas aquellas conductas que afectan a la ciberseguridad, produciendo daños o alteraciones en los sistemas informáticos, y por otro lado están aquellas conductas que se acceden a sistemas informáticos y atentan contra la intimidad personal con el secreto de las comunicaciones. Así pues, el artículo 197 llama la atención la conducta de modificar, y el artículo 264 que habla alterar, ¿vale? Pero en el caso del artículo 197, siempre y cuando afecte, ¿vale?, a los datos reservados de carácter personal o familiar de otro, mientras que el artículo 164 establece una serie de conductas donde la conducta más repetida es aquella que produce la inaccesibilidad de los datos informáticos. Es lo que se conoce el secuestro de los datos, donde para poder acceder a ellos es necesario utilizar un código el cibercriminal te pide una recompensa para ello. Esto durante el COVID se ha extendido mucho, sobre todo en empresas como seguros o empresas de bancos, y por tanto es más perseguible, puesto que afecta a empresas, a listas de clientes, mientras que el artículo 197 normalmente afecta a usuarios de a pie. Bueno, en lo que respecta a delitos que afectan a los secretos de las comunicaciones, tenemos también una
duplicidad de regulación en el artículo 197, es en el artículo 197 introducido en la última reforma, una interceptación de las transmisiones no públicas de datos informáticos. En este caso es necesario, como requisito para castigar por esta conducta, que se utilice de artificios o instrumentos técnicos. El legislador ha hecho una descripción vaga respecto a qué son estos tipos de instrumentos o de artificios, por lo que debemos de acudir al convenio de 2001, al convenio de ciberseguridad europeo del 2001 o incluso al convenio de Budapest, donde se hace descripción de los mismos. En todo caso, los operadores jurídicos que anteriormente os he explicado, que no tenemos mucho conocimiento al respecto, siempre debemos de acudir a peritos especializados. Y por otro lado, el artículo 197, donde también se castiga la interceptación de las comunicaciones siempre y cuando tenga por finalidad descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro. En este caso, es necesario saber qué perseguía el delincuente a la hora de interceptar las comunicaciones. Ello queda siempre en el fuero interno del mismo, por lo que es difícil castigar por este tipo de precepto. Bien, en lo que respecta a, este tipo de delitos es el más extendido del artículo 164 en relación con el artículo 164 ter. El artículo 197 y 164 ter, si os dais cuenta, establece el mismo tipo de conductas. Utilización de programas informáticos o de contraseñas. El artículo 197 y 164t se refiere es que sin estar debidamente autorizado produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilite a terceros con la intención de facilitar la comisión o bien de los delitos que hemos dicho del artículo 197 apartado primero y segundo respecto a la intimidad personal, revelación de secretos, o el artículo 164, ¿vale?, cuando sea la intención de cometer delitos del artículo 264 y siguientes, es decir, dañar, alterar, modificar o hacer inaccesible los sistemas informáticos. En este caso se persigue con mayor intensidad cuando sea aplicable el artículo 164, puesto que siempre afectará a las empresas. Cabe señalar que tiene gran importancia el esfuerzo que realiza INCIBE y ejemplos de ello, de estos tipos de programas, cabe señalar Zeus, Keylogs y Cerberus. En este caso, Zeus, que es el phishing bancario, ¿no?, para conseguir las credenciales bancarias, Keylogs, que mediante las pulsaciones en los teclados que se consigan contraseñas, y finalmente Cerberus respecto a instalación en los móviles, en los móviles, para obtener grabaciones, conversaciones, etc. Bueno, el artículo 164 se introduce, y es curioso, puesto que es hacer uso de datos personales, los datos personales, ¿vale?, con una utilización ilícita o para ganarse la confianza de un tercero. Hay que tener en cuenta que antes de la modificación hubiera sido factible aplicar el artículo 401, que era el que usurpara el estado civil de otro, es decir, hacerse pasar por otro, ya sea por la red o ya sea en persona. En este caso, hubiese sido necesario hacer una interpretación extensiva. No obstante, con la reforma se establece el artículo 164, pero establece dos situaciones, o bien una utilización ilícita, o bien para ganarse la confianza de un tercero. Normalmente quien se hace pasar por otro es para ganarse la confianza de un tercero. En este caso, sí que sería necesario que los usuarios de a pie supieran que no tienen que utilizar los datos personales de sus parejas o los jefes respecto a los datos personales de los trabajadores o de los trabajadores respecto a los empresarios, puesto que ello incurriría en el artículo 164. También me gustaría destacar el artículo 403, aunque no esté directamente relacionado con el tema, pero con todo el tema del COVID, en las redes sociales se ha potencializado el ejercicio de profesiones, ¿no? Abogados, asesores, profesores, médicos, dietistas, entrenadores personales. Bueno, pues el artículo 403 se castiga a aquellos que ejercen una profesión sin tener sin poseer la correspondiente titulación. En este caso, las redes sociales han masificado profesionales que es difícil saber o comprobar su acreditación, si realmente tienen esta titulación. En este caso,
O sea, en este caso, sería necesario una actuación por parte de los poderes públicos para perseguir estos delitos. Pienso que un usuario de a pie, por mucho que le pida a un profesional enséñame su titulación, puede enseñarle cualquier tipo de documento y vienen aquí los engaños y las estafas. Y en otro caso, conozco un supuesto en que a una señora le presentaron un documento que supone que era del Tribunal Supremo en el que le acreditaba que una empresa era totalmente legal, incluso estaban las banderitas de España por arriba. Y bueno, algunos documentos son fáciles de detectar que realmente no están acreditando nada, que son falsificaciones, pero en otros casos creo que los usuarios de a pie tienen bastante dificultad para poder distinguir esta situación. Bueno. En lo que respecta al artículo de 164 es como un cajón desastre. El Código Penal siempre tiene algún artículo que es un cajón desastre donde se recogen aquellas conductas donde no caben en otras. Siempre y cuando se establezca de manera grave, y en este caso los operadores jurídicos deben de interpretar qué es grave y qué no es grave, obstaculicen o interrumpan el funcionamiento de un sistema informático, recogiendo todas las conductas que desde el artículo 164 se han ido enumerando y explicando. También se establece que se castigará con la pena de su mitad superior en el caso que afecte a empresas, y ello es porque las empresas recogen una gran cantidad de datos de sus clientes y también tienen mayores obligaciones, como os he enseñado al principio en la diapositiva de la legislación, que establece una serie donde se recogían la enumeración de todas las legislaciones, donde se establecen las obligaciones a las administraciones públicas y al sector privado como medidas de seguridad para proteger estos datos. Bueno. El gran problema que aprecio yo es que el artículo 101, que es como culmina el artículo 197 y siguientes, se establece que para perseguir estos delitos es necesario la denuncia de la persona agraviada o del tutor de la persona agraviada. Es decir, el usuario de a pie tiene que darse cuenta que realmente han acceso a ordenador, que realmente le han cogido los datos y los han utilizado, que realmente le han destrozado los sistemas informáticos, y proceder a su denuncia. En el caso de las empresas, dadas las obligaciones que tienen, es más factible que lo hagan, pero el usuario privado es difícil que se dé cuenta, puesto que, como os he indicado, es difícil que tengan medidas de seguridad que le alerten del mismo. Y también la dificultad que le acarrea el acudir a poner las denuncias, porque considera que es un problema, esto es largo, medios económicos, etc. En todo caso, el Ministerio Fiscal sí que actuará en los casos que afecte a menores de edad, a personas de especial vulnerabilidad, lo hubiesen cometido autoridades o funcionarios públicos, o afecte a una pluralidad de personas. Hay que tener en cuenta que algunos de estos delitos es normal, es lógico que no sean perseguidos de forma pública, puesto que está el hacker ético, ¿no?, donde auditores informáticos entran en sistemas informáticos para verificar las vulnerabilidades que tiene el mismo. No sería correcto, sería lógico que se persiguiera a estos auditores informáticos, puesto que lo que pretende es beneficiar a los usuarios. Pero por otro lado existen delitos como el artículo 197 ter, que es la producción de programas informáticos, que ello realmente sí que sería necesaria una actuación de los poderes públicos para perseguirlos y denunciarlos. Bueno, además de ello, como ya he indicado en varias ocasiones, hay que tener en cuenta si los agraviados pueden ser conscientes. Creo que es el principal problema que existe. Los usuarios de a pie no tienen información al respecto. No tienen información de prevención, no tienen información de cómo les pueden atacar. No obstante, para realizar esta ponencia estuve investigando y vi que sí que existen libros con colores y sencillos para que los ciudadanos, o incluso en los centros escolares donde los niños utilizan el ordenador ahora día sí, día también, tuvieran acceso al mismo y pudieran ser más cautos, puesto que la prevención es la mejor medicina que existe. No sé yo a dónde llegan estos libros o si llegan. Bueno. Y ya, para finalizar, una vez dicho la denuncia, ¿cómo se persigue? Bueno, hasta ahora os he expuesto respecto al derecho sustantivo, es decir, a la tipología de delitos o de conductas que se castigan, pero lo importante es cómo esto se lleva en un proceso. Para ello, está la ley de enjuiciamiento criminal, que actualmente se está reformando, y yo espero que introduzcan preceptos al respecto.
porque el problema principal que plantea este tipo de delitos es la prueba. Para obtener este tipo de pruebas es necesario realizar una serie de actuaciones que suponen la intromisión en sistemas operativos de los posibles o presuntos delincuentes. Para ello se requiere siempre una autorización de un juez, es decir, un auto, y esto lo tiene que solicitar el abogado o el fiscal, que, como os he dicho, son los operadores jurídicos que no estamos tan metidos en la materia. Ello supone un problema, puesto que se obstaculiza el poder investigar este tipo de delitos, o en el caso que se obtengan pruebas y no se hubiesen obtenido las autorizaciones correspondientes, bueno, es la teoría que los juristas denominamos la fruta del árbol envenenado. En el caso que la prueba no se hubiese obtenido con las autorizaciones correspondientes, cae todo el proceso y, por tanto, queda impune la actuación del cibercriminal. Bueno, dicho todo esto, agradezco mucho el poder haber estado aquí, el que me hubiesen escuchado y, sobre todo, bueno, el trabajo que realiza el CCN en todo el mundo, en todo el ámbito de la ciberseguridad.